con mucha alegría les doy la bienvenida a la clase 5 de este curso Desvelando los secretos de la historia del arte, en este caso Arte de la Antigua Grecia, segunda parte. Y pues continuaremos analizando algunos aspectos del arte de esta cultura, en particular la escultura y la arquitectura. Es relevante conocer el arte griego porque ellos desarrollaron obras de arte cuya influencia pervive incluso hoy en día. Su enfoque de la proporción, la simetría, la armonía, la belleza, la estética, ha sido de una gran influencia en el arte en el mundo occidental. Y muchos artistas contemporáneos continúan mirando hacia el arte griego, tanto en busca de inspiración como referencia también. Así que empezamos. Cuando descubrieron que en el bronce podían ejecutar en una primera intención la figura humana con cientos de detalles, entonces el bronce se volvió en su principal material. Y de la escuela en bronce, desde la escuela griega de bronce, proceden obras excepcionales como esta que estamos viendo, que se llama El Dios del Cabo Artemisio. Aquí pueden ver el nombre. Y fíjense que lo que sucedió años después, cuando los romanos invaden Grecia, es que copiaron estas piezas en mármol y fundieron los bronces. Se perdieron estos originales de bronce, pero dejaron por escrito esta copia en mármol ejecutada por tal artista romano es copia del bronce de tal artista griego. ¿Y cómo es que se salvó el dios del Cabo Artemisio, que también es conocido como Zeus lanzando un rayo o Poseidón lanzando su tridente? Ahorita les cuento que es una obra que se cree que el escultor fue Calamis y que data este original que estamos viendo del 460 antes de nuestra era, con una altura de 2 metros y que se encuentra en el Museo Nacional de Atenas. Fue encontrada, ahora sí les platico, en 1928 en el fondo del mar, por eso se salvó de ser fundida por los romanos. Se encontró cerca del Cabo Artemisio, al norte de la isla de Eubea y en Grecia, y la estatua viajaba dentro de un barco del siglo I antes de nuestra era. Y como se hundió, se salvó. Por eso no lo fundieron. Y podemos ver cómo fue evolucionando el artista, ¿no? En la parte de la observación de la figura humana, a partir de lo que hacían los atletas, se abandonó la ley de la frontalidad, empezaron a explorarse distintas poses de la figura humana y poco a poco se fue dejando esa parte estática, ¿ah? Como vemos aquí, y se le empezó a dar movimiento a la figura. La obra representa a un dios, no se sabe si Poseidón, no se sabe si Zeus, al momento de lanzar con la mano derecha un objeto que se ha perdido, se cree que era una lanza. Y el artista ha captado las formas vigorosas, vean los músculos, de un lanzador. El modelo, se piensa, el modelo original era un lanzador de jabalina, que es una actividad olímpica, y pues se reutiliza, se recicla esa pose atlética para representar a un dios. Ya les decía yo que era muy común que a Zeus, Poseidón, Hermes, Dionisios, Apolo se les representara desnudos, ¿no? Era parte de su atributo como dioses. Y cuando la obra del desnudo
medía menos de 1,90 m, generalmente era un héroe, pero cuando eran esculturas de más de 1,90 m, que llegaban a 2 metros, 2,10 m, eran dioses. Y en el periodo clásico del cual es esta obra, pues ya hubo una culminación, un perfeccionamiento de todas las manifestaciones artísticas griegas. Esto coincidió con el desarrollo político, económico y cultural de las polis griegas, es decir, las ciudades griegas, en especial Atenas. La etapa clásica data aproximadamente del 480 al 323 antes de nuestra era, ¿no? Entonces pueden ver que sí hay una gran evolución en el trabajo escultórico. Como ya les dije, podemos ver ese hilo conductor. Fíjense cómo tiene la pierna izquierda muy bien posicionada para tomar fuerza a partir de ahí, y la pierna derecha solo estamos viendo esta parte de los dedos, ¿ah? A diferencia de estas otras figuras, ¿no? Bueno, esta no se ve, pero aquí que tiene los dos pies bien posicionados, aquí ya vemos cómo empieza a ver ya, se despega el talón, se despega el talón y empiezan a fijarse en otros músculos, tratan de representar una pierna hacia un lado, la otra pierna hacia el otro lado, la cabeza va de perfil. La obra también se puede ver, es una obra exenta o de bulto redondo, se puede ver desde cualquier punto de vista. Y aquí estamos viendo una de las obras más características del arte escultórico clásico, de la etapa clásica, el Discóbolo de Mirón, que aquí les anoté el nombre, ¿no? Y esto que estamos viendo es algo característico, es una copia romana del original, ¿ah? La mayoría de los originales griegos, como les dije, fueron destruidos, y lo que eh, sobrevive son las copias romanas, que hicieron muchísimas de los originales. Solamente del Discóbolo de Mirón hay alrededor de 70 copias romanas, para que se den una idea. Lo copiaban en chiquito, en mediano, en tamaño natural, en más grande. O sea, estaban obsesionados los romanos con el arte griego y lo copiaron muchísimo, muchísimo, ¿no? Entonces, este Discóbolo de Mirón, el original, era del escultor Mirón de Leuteras, y después estas copias romanas pues ya perdieron, se volvieron anónimas. Hay algunos casos donde eran tan extraordinarios los artistas romanos que dejaban ahí su nombrecito original, Praxíteles, por ejemplo, copia tal. Y data del el original del 450 antes de nuestra era, y esta copia que estamos viendo ya es del 1 después de nuestra era. Mide 1,55 m de altura y está en el Museo Nacional de Roma. El atleta está girando sobre sí mismo para lanzar un disco. Por eso le dicen discóbolo, porque discóbolo quiere decir lanzador de discos. Y aquí se pueden ver dos esquemas a un lado de la escultura principal, para que se den cuenta cómo el artista llega a esta conclusión de observación a partir del conocimiento de las líneas geométricas, de los planos de expresión, de las líneas distintas, las curvas, las rectas. Entonces es una gran combinación. Fíjense qué grandes artistas, ¿no? Artistas de la observación, artistas del tallado del mármol, artistas conocedores de la matemática y de la geometría, ¿no? Y aparte tener la inspiración para representarlo de una manera brillante. Eh, la representación, por tanto, del discóbolo supone el instante de la máxima concentración mental y física del atleta en cuestión. El cuerpo se flexiona para lanzar el disco.
Ajá. Ay, miren qué belleza. Su rostro. El atleta se está preparando para arrojar con toda su fuerza el disco que seguirá la línea de la pierna derecha. Ay, me adelanté. Ay, eh, aquí lo pueden ver. Y los brazos pueden ver cómo se expanden y crean esta línea curva. Esto parece un arco, ¿ya vieron? Un arco con el cual va a lanzar el disco. Y también de la etapa clásica tenemos al doríforo de Policleto. Déjenme darle un traguito en lo que ustedes observan al doríforo. Esta es una copia romana también del original griego en mármol del Museo Nacional de Nápoles. Policleto fue un escultor clásico griego muy importante, conocido porque logró representar este equilibrio entre el movimiento y el reposo, ¿no?, en las esculturas. Era un gran conocedor de la anatomía humana y elaboró un canon de las proporciones, aquí pueden ver, todo estaba proporcionado y en armonía. Nosotros no lo vemos a primera vista, pero si lo analizamos matemáticamente, todo tiene una medida y una proporción. Entonces él hasta escribió sobre este canon, dijo cómo tenían que ser las distintas proporciones, del pie a de la rodilla a la axila, de la cabeza, la medida de la cabeza, cómo tenían que ser las líneas, ¿no? Este movimiento del contraposto que les he mencionado, una pierna rígida y la otra doblada, creando esta línea en diagonal, que es la cadera, y esta otra línea en diagonal, que son los hombros, y la cabeza ladeada, y un brazo estirado y el otro brazo doblado. Y este modelo, este canon, pues se perduró, se siguió utilizando en la época romana y después en el Renacimiento se retoma y se exploró a más no poder, y en el Barroco pues ya eran súper expertos y no se diga en el Neoclásico. Esta forma física ideal y este modelo constituyó una base teórica que influyó durante muchos siglos al arte occidental, no solamente escultórico, sino también pictórico. El doríforo también es conocido como el portador de lanza porque se cree que aquí en la mano llevaba una lanza y es una figura erguida y en posición de reposo. Entonces el canon que se va a retomar, bueno, surge en Grecia, lo retoman los romanos, después en el Renacimiento, en el Barroco y así, hasta hoy en día, establece la perfecta proporción que deben guardar las partes de la figura humana a la hora de representar, en este caso, los cuerpos masculinos.